Bueno, hay algunos temas que se están tornando polémicos en San Luis después de los anuncios efectuados por el gobierno de la provincia y la remisión de proyectos de ley a la legislatura que están destinados a atender precisamente esas cuestiones. Uno de los temas por los que nos hemos interesado y venimos conversando con distintas personas del mundo judicial es la eventual anulación de la feria judicial, que es uno de los proyectos de ley que han sido enviados a la legislatura, y el otro tiene que ver con lo que hemos conocido como narcomenudeo y la suspensión que sobre esa ley ha pedido el gobierno por el transcurso de un año, con el argumento de que la transferencia de competencias judiciales a las provincias para atender las cuestiones vinculadas con el narcomenudeo no han resultado eficaces en la Argentina. Le hemos pedido al doctor Luis Lucho Martínez, que es el Procurador General de la provincia, que nos atienda para hablar de este tema, y de paso le vamos a preguntar alguna cuestión más. Luis Lucho Martínez, gracias por atendernos. Buen día. Muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás vos? Gusto escucharte. Bien, muchas gracias por atenderme. Muchísimas gracias. ¿Qué opinión merece, en principio, la idea de la anulación de la feria judicial? A ver, yo separaría algunos apartados del tema de la feria. Primero, conceptualicemos la feria y miremoslo desde la perspectiva del Poder Judicial. Al Poder Judicial, desde la organización interna, casi te diría puede resultarle indiferente tener o no tener feria, porque nosotros de verdad continuamos trabajando todo el año, sobre todo el fuero penal, donde yo más estoy involucrado. De hecho, en feria es cuando más se trabaja por la cantidad de turismo que viene, y casi que en algunos casos el incremento poblacional hace que tengamos más actividad durante la feria que no. De hecho, cuando se hizo las reformas del Poder Judicial y todas las reformas en los códigos, la doctora Monterrizo, que en ese momento era la representante del Superior Tribunal, promovía, de hecho, junto al fiscal de Estado, hoy fiscal de Estado, en aquel momento era defensor, el doctor Endeiza, justamente la eliminación de la feria. Es decir, que nosotros, Poder Judicial, no estamos en desacuerdo, pero sí entendimos respetuosamente la opinión del resto de los sectores. Vos pensás que el Poder Judicial tiene una organización con un factor elemental que es el factor humano, y ese factor humano o su personal está vinculado por su familia a otra actividad que puede ser de las escuelas, que puede ser del propio Poder Ejecutivo, que puede ser incluso del sector privado que organiza sus vacaciones en los mismos periodos. Entonces había también una demanda atendible de parte del recurso humano. Lo mismo en los propios colegios de abogados, que se han manifestado justamente ahora y han confirmado esa posición que en aquel momento tuvieron como un sistema ordenador de su trabajo, porque lo que se proponía en algún momento es que cada uno respecto de sus propios expedientes pidiera una suspensión de términos para poder gozar de su merecido descanso. Todos decían, mira, es imposible, porque un abogado que litiga contra otros 50 abogados, porque tienen distintas contrapartes, tendría que estar pidiendo en cada uno de los expedientes suspensión de tiempos para gozar de un descanso que es un derecho, y se tiene que poner de acuerdo con las otras partes. Y piensen que detrás de esto además hay otros auxiliares de justicia, hay martilleros que organizan subastas, hay peritos que organizan agendas de trabajo. Entonces, la verdad es que la discusión, que fue muy generosa y muy amplia, llegó a una conclusión que era muy contundente. No era recomendable. ¿Por qué? Porque en general, y sobre todo en Argentina, seguimos muy vinculados a los recesos. La actividad de la escuela tiene el mismo receso, la actividad de hecho del Poder Ejecutivo tiene los mismos recesos. Yo estaba en el Poder Ejecutivo cuando nos llegaba la resolución que te decían el 80% del personal se tiene que retirar y solo quedaban los esenciales. Entonces digo, está tan arraigado el concepto del receso que ha terminado siendo ordenador de la vida en sociedad. Entonces no es una discusión, al menos si nos pregunta
a los integrantes del Poder Judicial, no es una discusión por sí o por no. La verdad que es una discusión en términos prácticos, es una discusión ordenadora, que por supuesto estamos dispuestos a darla con quien sea. No vamos a fijar nosotros una posición obstinada en decir sí o no con obstinamiento. No, lo tendrá que discutir la sociedad, los actores que lo tienen que discutir, y nosotros acatamos lo que corresponda. Ahora sí, ahora me voy al otro capítulo, el tema de la iniciativa de organización del Poder Judicial. Ahí la verdad es que siento que no correspondía la forma, porque nosotros como poderes del Estado no nos inmiscuimos en la organización de los otros poderes del Estado. Yo no le defino ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo cuando hace sus recesos. Entonces, ¿bajo qué condiciones? ¿Cómo organiza su personal para hacer el receso? Me parece que ahí hubo te diría, una intromisión que no es sana institucionalmente en pretender organizar la forma de trabajo de los otros poderes constituidos. ¿Y esto podría interpretarse como eso? Como que le están entrometiéndose en la independencia del Poder Judicial? A ver, pero claramente, porque constitucionalmente el Poder Judicial organiza sus formas de trabajo, organiza el periodo de receso, organiza la actividad, tiene la facultad para establecer las jurisdicciones de trabajo. Entonces, claramente, digamos, hay como un trabajo que al menos debió ser conversado previamente. Si uno va a hacer un anuncio y dice, bueno, tengo el proyecto de ley ya enviado, bueno, me parece que de mínima debieron existir reuniones previas de trabajo, como se hizo en el 2020, 2021, con todos los sectores de la sociedad para tomar algunas decisiones. Bueno, no fue, yo te diría, lamento que no sea, pero en mi opinión, me parece que hay que respetar la autonomía de los poderes en tanto su organización interna. De manera tal que, digamos, desde el Poder Judicial nos ratifican que le es prácticamente lo mismo tenerla o no tener a la feria. Los otros días el doctor Osa Petrino me decía lo mismo, exactamente lo mismo. Nosotros vamos a garantizar siempre el descanso de cada uno de nuestros trabajadores, pero cuando los hemos escuchado y cuando hablábamos con el gremio también, entonces, a ver, el trabajador, nos decía, no es un trabajador que no tiene otros vínculos, que no tiene otros lazos y que no depende de la actividad o los recesos del resto de la actividad. Insisto, un trabajador nuestro también es madre y padre, también tiene una familia con quien organizar o hacer una planificación de vida, también organiza sus vacaciones en función casi de la oferta interna, de las actividades de receso. Entonces, hay muchas implicancias y nosotros somos un poder que dependemos de nuestros recursos humanos, 100%. Entonces no podemos desatender no diría sus pretensiones, sus legítimos intereses, la conformación de su vida cotidiana. Nosotros dependemos del recurso humano 100%. Entonces, y nuestro recurso humano, por extensión también, son todos aquellos auxiliares de justicia, como te decía, en la organización de los abogados, de los martilleros, de los peritos, de los cuerpos médicos forenses. Es decir, que es todo un entramado mucho más complejo que hacer una simplificación sobre si feria sí o feria no. Porque además es cierto y es real, como dicen todo, y lo repetimos nosotros, el tema de la feria no es lo que soluciona el problema. La mora judicial, te lo va a decir cualquiera, te lo puedo decir yo en este momento, tiene que ver con una escasez de recursos. Yo te doy un dato muy simple, probablemente lo que esté en tu conocimiento cotidiano. El Poder Judicial representa solo el 4% del global de los recursos de la provincia, solo el 4%. El Poder Judicial tiene una estructura por ley orgánica que data de hace 30 años. El Poder Judicial en este momento tiene concursos que no puede concretar porque no tiene la plata, y la plata no la maneja con autonomía el Poder Judicial. Entonces va a decir, bueno, quiere decir que hay un endible de responsabilidad hacia el Poder Judicial, pero tampoco le dan los recursos al Poder Judicial para que salga de la crisis. En términos penales, para que te des una idea, a ver, la primera circunscripción, San Luis, tiene una variable, más o en menos, pero se repite un ciclo de cantidad de hechos delictivos, cuando en la primera circunscripción, aproximadamente de unos 14, 15.000 hechos al año.
no me acuerdo, 14, 15 mil hechos al año, ¿pueden ser atendidos con 4 fiscales? Agarra vos tu computadora o tu calculadora y dividí esa cantidad de hechos por 4. Las leyes de organización policial dicen que tiene que haber, para prevenir el delito, un policía cada 80 habitantes. Suponte que los tenga o no los tenga, no importa, eso te da alrededor de 5.000 personas de la policía dentro de un estándar internacional. Y pretenden que nosotros resolvamos con mucho menos recursos. En el foro penal debemos ser, en total, entre empleados, entre fiscales, hablo del Ministerio Público, no incluyo los jueces, 300. Entonces digo, hay una asimetría de los recursos que no se la tiene en cuenta y que se hacen simplificaciones discursivas, porque es más fácil decir eso, instalar esas cosas y no darle a los poderes los recursos que necesitan con autonomía. Ahora, la gente asocia la feria judicial con la mora. Bueno, por eso, pero insisto, es un error. La feria o no feria no, te diría, no contribuye a la mora, porque si vos ves cuánto demora un expediente en tramitar, incluso durante el año en periodos de no feria, tiene muchísima mora que, insisto, en muchos casos tiene que ver con el recurso, pero en otros casos también tiene que ver con la posibilidad de los propios códigos procesales que tienen una serie de entramados. El otro día, no sé si vos estuviste presente en la presentación del nuevo código procesal que hizo el doctor Guiñazú. Por supuesto que son intentos válidos, es un proyecto, a mi criterio, que habrá que hacerle algunas modificaciones, pero es sano en cuanto a su sentido. Hay que remover obstáculos procesales, porque la verdad es que los caminos recursivos, la actividad dispositiva de las partes, hace que permanentemente se vaya truncando, porque cada acto procesal tiene que quedar firme y cada acto procesal está sujeto a una impugnación por las vías procesales que corresponden. Entonces, algo que debe resolverse por procesos más simples, tienen un entramado muy complejo que lo hacen extenso. Pero insisto, esto también tiene que ver con qué es la estructura de los procesos. Si vos ves en el proceso penal es acelerado muchísimo con el sistema acusatorio. Vos ves inmediatamente que desde ocurrido un hecho hasta llegar a juicio, estamos llegando a juicio solo con meses entre el hecho y el juicio. Bueno, digo, pero hubo un esfuerzo, hubo toda una demanda de la sociedad y hubo todo un esfuerzo de todo el sistema judicial para tener procesos basados en la oralidad que permiten ir mucho más rápido. Bueno, los procesos civiles también tienen que ir a la oralidad, porque eso acelera mucho. Insisto, la oralidad necesita recursos, necesita audiencias, necesita personal. Entonces lo que no quieren entender otros, me parece caprichosamente, es que el servicio de justicia, como poder del Estado, como poder esencial, necesita recursos y sobre todo necesita autonomía, porque cuando hay alguien que se siente dueño del dinero y le tenés que ir a pedir el dinero, esto resulta un problema para la autonomía de los poderes. Pero bueno, insisto, no debemos reducir a feria sí, feria no. Me parece que no es el punto básico la feria, entonces. No. Eso sería para la organización de la justicia. Ahora, te llevo a otro tema. ¿Por qué no se llega a implementar la ley 1081 aquí en San Luis, que es la ley que derivó en la justicia provincial la investigación de aquellas prácticas que conocemos como de narcomenudeo? Mira, quiero tener el debido respeto institucional. Me hice la misma pregunta y me la hice siempre. Incluso cuando ayer pedí el texto de la ley, vi con asombro sus fundamentos. Pero insisto, lo voy a dejar en un marco de respeto. Vi que en sus fundamentos faltaban a la verdad. Vi que en sus fundamentos decían que no había coordinación con la jurisdicción federal. Vi que en sus fundamentos no había forma de determinar los límites de la investigación. Todo eso es mentira. Entonces, lo primero que pensé, dije, o hay un mal asesoramiento, hay una negligencia en la búsqueda de información, o incluso teniendo la información, la dicen de otra manera. La provincia de San Luis, cuando adherió, yo personalmente me ocupé
de hacer los acuerdos con la Procuración General de la Nación, con la Procunar, trabajamos en la capacitación conjunta con el Fuero Federal, hicimos los acuerdos de trabajo conjunto y la ley permite hacer acuerdos específicos para establecer lo que se llaman equipos conjuntos de investigación, que dan un enorme resultado, porque es ahí donde se establecen las estrategias de persecución entre el Fuero Federal y el Fuero Provincial, precisamente para no invadir competencias y que además la actividad de investigación y probatoria dentro de los equipos conjuntos de investigación sirvan a ambos fueros. Entonces son mucho más eficientes los trabajos. La verdad es que cuando yo vi los fundamentos, lo primero que me causó mucho dolor, porque dije, acá nuevamente hubo un vacío institucional, digo, no nos juntamos a discutir los motivos. Digo, acá en definitiva hubo una legislatura representada por todos los partidos políticos que en su momento la aprobó. Y ahora hay un cambio de rumbo cuando todas las provincias están pidiendo. Yo acabo de venir de Chubut hace a lo mejor unos 20 días y todos los procuradores de todo el país se pronunciaron a favor de la desfederalización completa porque entendían que era una herramienta necesaria de persecución. ¿De la desfederalización completa? Sí. Completa, es decir, que pasen a ser... Que todas las provincias tengan la competencia, que no dependa de una simple adhesión. Ellos lo que están pidiendo incluso es hacer una modificación a la ley que invita a las provincias a adherir para que directamente sea de competencia de todas las provincias, pero por supuesto con transferencia de recursos, que esa es otra discusión, es una discusión que nos excede a nosotros en lo local. Pero aún sin recursos, aún sin que se transfieran los recursos, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando vos llevas una investigación por el foro local, estás investigando a las mismas personas que también están comercializando estupefacientes. O sea que prácticamente estás trabajando sobre las mismas personas, los mismos investigados. Y me resulta de verdad una dolorosa contradicción que por un lado nos hablen de la puerta giratoria y nos digan que tenemos que ajustar el Código Procesal para tener mayor volumen de encarcelamiento de quienes cometen ilícitos, y respecto de quienes cometen ilícitos en el ámbito de la venta de estupefacientes que están destrozando la sociedad de nuestros niños, resulta que ahí parece que no lo vamos a abordar. Entonces veo una contradicción, digo, una dolorosa contradicción, porque digo, como poder del Estado, poder judicial, podríamos haber dado nuestra opinión al menos. Bueno, no fue dada. Hoy tendremos que dar nuestra opinión en este contexto. De manera tal que no estás de acuerdo con que se derogue la ley. No, en absoluto. Yo personalmente en absoluto. Lo he dicho, trabajé en su momento para hacer todos los acuerdos para que la ley funcione, porque creo que hay que protegerle a la sociedad de este tipo de flagelos. Ahora, acá se llegó a crear una estructura para atender este tipo de delitos, ¿no? Se modificó la ley, se sanciona la ley, se crea una estructura nueva que se llama Fuero de Lucha contra el Narcomenudeo, y estábamos en plena etapa de concursos cuando, bueno, esperamos que había una decisión de que no funcione. Lucho, muchas gracias por las opiniones, muchas gracias. La otra pregunta que te quería hacer quedó contestada en una de tus intervenciones, así que la dejamos para hacerla concretamente en otro momento. Bueno, pero muchas gracias, has sido muy generoso con tu tiempo, muchas gracias. Gracias. Luis Lucho Martínez, el Procurador General de la provincia, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a escuchar música, a la pausa y volvemos. Nada Secreto en Twitter.